Era una noche que parecía no tener fin. El viento cortaba como cuchillas y la nieve caía lentamente, cubriendo cada rincón de la ciudad con su manto frío y silencioso. Ella caminaba por la acera con pasos lentos, sin prisa pero tampoco segura de hacia dónde iba. Sus manos, desnudas y temblorosas, intentaban cubrirse de un frío que parecía llegar hasta los huesos. No llevaba abrigo, solo un suéter delgado que había sido suficiente durante el otoño, pero no esa noche de invierno. Sus dedos estaban entumecidos, y cada respiración le salía en forma de pequeños nubarrones de vapor que desaparecían en el aire helado. A lo lejos, las luces de las farolas parpadeaban entre la neblina, y la ciudad parecía dormir, indiferente a la joven que luchaba por mantenerse caliente y despierta. Sus pensamientos estaban tan fríos como el viento. Preocupaciones, miedos, recuerdos dolorosos que la atormentaban desde hacía meses. Había perdido su trabajo hace poco, y los días siguientes fueron una pelea constante contra la incertidumbre. La noche anterior había sido especialmente difícil. Sin dinero para un taxi, solo podía caminar y esperar llegar a casa sin que el frío la venciera. Cada paso que daba sentía que sus fuerzas se agotaban un poco más. La nieve comenzaba a pegarse en sus zapatos, mojándolos, y ella no tenía dónde refugiarse. Su corazón latía fuerte, no solo por el frío, sino por la soledad que le aplastaba el pecho. Sentía que nadie la veía, que era invisible para el mundo. En ese instante, casi se detuvo, pensando si continuar tenía sentido. Pero fue justo en ese momento cuando, entre la neblina y la oscuridad, una figura apareció frente a ella. No era una silueta cualquiera, sino un hombre que caminaba con paso firme y decidido. No había miedo en sus ojos, sino una calma que parecía casi imposible en aquella noche despiadada. Sin decir palabra, se detuvo a su lado y sacó de su abrigo un abrigo grueso, de esos que solo se usan en los inviernos más duros. La mujer lo miró con incredulidad. No sabía qué decir. Su cuerpo temblaba más por la sorpresa que por el frío, y una mezcla de emociones inundó su rostro: desconfianza, esperanza, miedo y alivio. Él extendió el abrigo hacia ella con un gesto suave, casi reverente, como si le estuviera entregando algo mucho más valioso que una simple prenda. No esperaba nada a cambio. Solo quería que ella estuviera protegida, que el frío no siguiera robándole la fuerza. Ella dudó unos segundos, pero la necesidad era más fuerte. Con manos torpes y nerviosas, tomó el abrigo y se lo puso encima, sintiendo de inmediato el calor que comenzaba a envolverla. Era más que un abrigo, era una promesa silenciosa de que no estaba sola, de que había alguien que se preocupaba, aunque no se conocieran. El hombre le sonrió por primera vez. No dijo su nombre, no pidió el suyo. Simplemente asintió y se alejó lentamente, hasta llegar a un coche negro que esperaba a unos metros. Subió con cuidado y el auto arrancó, dejando atrás una estela de humo y un silencio renovado en la fría noche. Ella se quedó mirando como el coche desaparecía en la distancia, con el corazón latiendo con fuerza, intentando entender lo que acababa de pasar. Aquel abrigo no solo la protegía del frío, sino que se había convertido en un símbolo de esperanza, un acto de bondad inesperado en un mundo que a menudo parecía indiferente. Con el abrigo puesto y las manos ya menos temblorosas, continuó su camino hacia casa. La nieve seguía cayendo, pero algo en su interior había cambiado para siempre. Aquella noche fría, en medio de la oscuridad, alguien le había tendido una mano sin esperar nada a cambio. Y aunque no sabía quién era aquel hombre, la joven supo que ese momento marcaría el comienzo de una nueva historia, una historia de lucha, fe y transformación. La mañana siguiente llegó con un cielo gris y una ligera nevada que cubría la ciudad como una manta silenciosa. Ella despertó con el abrigo colgado en la silla de su pequeña habitación. Todavía no podía creer lo que había sucedido la noche anterior.
Cada vez que tocaba esa tela gruesa y cálida, sentía una mezcla de gratitud y asombro. ¿Quién era aquel hombre que, en medio del frío y la oscuridad, decidió detenerse para ayudarla sin esperar nada a cambio? Mientras se preparaba para salir, se envolvió el abrigo una vez más y miró por la ventana. La ciudad parecía igual, pero para ella todo había cambiado. Por primera vez en semanas, sintió una chispa de esperanza. Pensó en llamar a alguien para contar lo ocurrido, pero no tenía a quién. Su familia vivía lejos, y sus amigos más cercanos habían ido desapareciendo con el tiempo. Se sintió sola, pero menos vulnerable, gracias a aquel gesto inesperado. Durante el día, cada vez que sentía el frío entrar por la ventana de la oficina donde trabajaba como asistente administrativa, recordaba el abrigo y la bondad que lo había acompañado. No podía sacarse de la cabeza esa imagen. El hombre, serio pero amable, entregándole un pedazo de calor cuando más lo necesitaba. ¿Cómo podía alguien tan desconocido mostrar tanta generosidad? Esa pregunta la acompañó toda la jornada. Al salir del trabajo, decidió caminar un poco más lento, como si necesitara revivir el momento en el que recibió el abrigo. Pasó por la misma calle donde todo había ocurrido. Las luces de la farola titilaban y la nieve crujía bajo sus pies. Buscaba entre la gente alguna pista, una mirada, cualquier señal de aquel hombre misterioso. Pero no había nada. Solo extraños que pasaban a su lado, envueltos en sus propios abrigos y preocupaciones. Con la cabeza llena de pensamientos, se encontró frente a un pequeño café. Decidió entrar para calentarse un poco. Mientras tomaba un café caliente, una noticia llamó su atención en la televisión del lugar. Hablaban de un empresario conocido por su trabajo en obras de caridad, un hombre que había hecho donaciones importantes para ayudar a personas en situación vulnerable. Al escuchar el nombre, sintió un escalofrío. Era el mismo que el hombre del abrigo, el desconocido que la había ayudado la noche anterior. No podía creer que alguien tan poderoso y famoso hubiera estado tan cerca de ella, tan dispuesto a tenderle la mano sin revelar su identidad. Esa noche, volvió a casa con el abrigo bien puesto y un corazón lleno de preguntas. ¿Por qué él? ¿Qué la había hecho diferente para que la eligiera? Y lo más importante, ¿qué significaba todo eso para su futuro? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Por un lado, la alegría de sentir que había alguien que creía en ella. Por otro, la incertidumbre de no saber si aquel encuentro volvería a repetirse. Comenzó a cuidar el abrigo como un tesoro, lavándolo con mimo y colgándolo siempre en un lugar especial. Para ella, no era solo una prenda, sino un recordatorio constante de que la bondad todavía existía en el mundo. Pero la vida no esperó para ponerle nuevos retos. Una tarde, cuando menos lo esperaba, recibió una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era una oferta de trabajo en otra ciudad, una oportunidad que había soñado durante años pero que nunca había tenido la confianza para aceptar. El abrigo parecía ahora un amuleto, una señal de que las cosas podían mejorar si ella seguía adelante. Mientras hacía las maletas, se preguntaba si volvería a ver al hombre que le había dado el abrigo. Quería agradecerle, conocer su historia, entender que la había motivado a ayudarla. Pero sobre todo, quería creer que aquel acto de generosidad no era solo un instante aislado, sino el comienzo de algo mucho más grande. Al cerrar la puerta de su antigua casa, con el abrigo bien doblado en la maleta, sintió que dejaba atrás no solo un lugar, sino también un capítulo difícil de su vida. Y aunque no sabía qué le esperaba, estaba dispuesta a enfrentar el futuro con la fuerza que aquel abrigo le había dado. Porque a veces, un gesto sencillo puede ser el faro que guía en la noche más oscura. La ciudad a la que llegó era diferente a todo lo que había conocido. Las calles estaban llenas de ruido, luces y gente que parecía siempre apurada, pero ella llevaba consigo algo que nunca la abandonaría:
el abrigo que le habían regalado aquella fría noche. Cada vez que sentía el frío cortante, se envolvía en esa tela cálida y recordaba la mano amable que se había cruzado en su camino. Los primeros días en el nuevo trabajo fueron duros. La incertidumbre, el temor a no encajar y la nostalgia por su antigua vida la acompañaban en cada momento. Sin embargo, ese abrigo parecía darle fuerzas invisibles. En las pausas para el café, lo ponía sobre sus piernas y sentía un consuelo inexplicable. Sabía que aquel gesto anónimo no era solo un abrigo, sino un símbolo de que alguien creyó en ella cuando nadie más lo hizo. Una tarde, mientras caminaba hacia su apartamento, notó que la ciudad comenzaba a oscurecerse rápidamente. Las luces amarillentas de las farolas se encendían, creando sombras largas en el pavimento mojado. De repente, un grupo de personas la rodeó, y aunque al principio sintió miedo, ella mantuvo la calma. Recordó las palabras no dichas del hombre del abrigo, aquella confianza silenciosa que le había dado para enfrentar cualquier adversidad. Pasaron semanas y su vida comenzó a estabilizarse. El trabajo le gustaba, había hecho algunos amigos y poco a poco empezó a recuperar la sonrisa que creía perdida. Pero siempre se preguntaba quién era ese hombre misterioso, que la había visto en ella para detenerse aquella noche. La curiosidad la consumía, y buscaba en internet noticias sobre el millonario benefactor del que había oído en el café. Un día, en el periódico local, vio una foto que le heló la sangre. Era el hombre del abrigo, con una sonrisa amable y los ojos llenos de bondad. Decidió que tenía que encontrarlo, no solo para agradecerle, sino para entender por qué la había elegido. Se preparó para asistir a un evento benéfico que él organizaba, con la esperanza de que el destino le diera una nueva oportunidad. La noche del evento, el lugar estaba lleno de gente elegante y luces brillantes. Ella se sentía fuera de lugar, pero el abrigo, aún cálido y reconfortante, la acompañaba como un escudo invisible. Mientras caminaba entre la multitud, su mirada se cruzó con la de él. Fue un momento que detuvo el tiempo. El hombre sonrió con reconocimiento, como si supiera que ella era la mujer a quien había ayudado años atrás. Él se acercó lentamente, y con voz suave, le dijo: «Nunca imaginé cuánto cambiaría tu vida aquel día». Ella sintió como una mezcla de emociones la invadía. Sorpresa, gratitud y una profunda conexión que iba más allá de las palabras. En ese instante, comprendió que su encuentro no había sido casualidad, sino el inicio de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Desde esa noche, comenzaron a trabajar juntos en proyectos para ayudar a personas que, como ella, necesitaban una mano amiga. Su historia se convirtió en ejemplo y esperanza para muchos, mostrando que un pequeño acto de bondad puede transformar el destino de alguien y abrir puertas que parecían cerradas para siempre. El abrigo seguía siendo un símbolo poderoso, no solo de calor en el invierno, sino de la calidez humana que puede encontrarse incluso en las noches más frías y oscuras. Ella sabía que gracias a ese gesto anónimo, había encontrado la fuerza para seguir adelante y la oportunidad de construir un futuro lleno de luz y posibilidades. El tiempo pasó, pero ella nunca olvidó aquella noche que cambió su vida. El abrigo, que al principio fue solo una prenda, se convirtió en su talismán, en un símbolo de esperanza en medio de la incertidumbre. Cada vez que lo usaba, recordaba la calidez que no solo protegía su cuerpo, sino también su alma. Sin embargo, la vida no era sencilla. Las dificultades no desaparecieron de un día para otro, y cada paso hacia adelante requería valentía. Su trabajo, aunque estable, exigía esfuerzo constante. A veces se sentía agotada, pero el recuerdo del hombre que le regaló el abrigo le daba fuerza para continuar. La confianza que él había depositado en ella era un impulso silencioso que la animaba a seguir luchando. No solo quería sobrevivir, quería prosperar, no solo para ella,
sino para quienes un día podrían necesitar la misma mano amiga que ella había recibido. Las noches de invierno aún eran frías, pero el abrigo seguía siendo un refugio contra el frío externo y los temores internos. En más de una ocasión, mientras caminaba por calles solitarias, sentía que aquel gesto anónimo era un recordatorio de que la bondad existe, aunque muchas veces esté escondida tras el rostro de un desconocido. Un día, mientras revisaba unos documentos en la oficina, recibió una invitación inesperada. Era para un evento organizado por la Fundación del Hombre que le había entregado el abrigo. Al leerla, una mezcla de emociones la invadió: sorpresa, nerviosismo y una esperanza silenciosa. Esta era quizás la oportunidad que esperaba para darle sentido a todo lo que había vivido. Llegó el día del evento con el corazón acelerado y el abrigo cuidadosamente guardado en su bolso, como si fuera un tesoro que debía proteger. El salón estaba lleno de gente, muchas caras conocidas y otras que no lo eran, todas reunidas para apoyar una causa que ahora entendía más profundamente. Mientras caminaba entre los asistentes, buscaba con la mirada al hombre que había cambiado su destino. Finalmente, lo vio. No era solo un hombre poderoso, sino alguien cuya mirada reflejaba una humanidad profunda y sincera. Cuando sus ojos se encontraron, una conexión invisible los unió en un instante que parecía suspendido en el tiempo. Él se acercó con una sonrisa cálida y le dijo: «Siempre supe que llegarías aquí». Ella sintió que aquellas palabras eran más que un saludo, eran una confirmación de que su lucha había valido la pena. Desde ese día, comenzaron a colaborar en proyectos que buscaban ayudar a personas en situaciones difíciles. Ella, con su experiencia y su historia, se convirtió en un ejemplo viviente de cómo un pequeño acto puede transformar vidas. Juntos, lograron crear un impacto real, tocando corazones y cambiando destinos. El abrigo siguió siendo un símbolo en todo este camino. No era solo una pieza de ropa, sino un recordatorio constante de la importancia de la generosidad y la empatía. En cada reunión, en cada proyecto, ella llevaba consigo la historia que un día empezó con un gesto simple, pero lleno de significado. A medida que pasaban los años, entendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero o el poder, sino en la capacidad de tocar la vida de otros con acciones desinteresadas. Su vida se transformó por completo, y aunque las dificultades nunca desaparecieron por completo, ahora las enfrentaba con una fuerza renovada. Cada vez que veía caer la nieve, recordaba esa noche fría y al hombre que, sin saberlo, le había dado mucho más que un abrigo. Le había dado una segunda oportunidad, una luz en la oscuridad y la certeza de que la bondad humana puede cambiar el mundo, una vida a la vez. La historia de ella y el hombre que le regaló el abrigo comenzó a trascender mucho más allá de sus propias vidas. Pronto, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Cada vez que contaba su experiencia, veía en los ojos de quienes la escuchaban una mezcla de incredulidad y emoción, como si ellos también pudieran sentir ese frío intenso de aquella noche y el calor inesperado de un gesto amable. Con el paso del tiempo, la mujer se dio cuenta de que su encuentro no había sido casualidad, sino parte de un plan más grande. El millonario, conocido por sus obras de caridad, había elegido a personas como ella para mostrar que detrás de cada número y cada donación había una historia real, una vida transformada. La mujer comenzó a colaborar activamente con la fundación, visitando hogares, hablando con personas en situación vulnerable y compartiendo su propia experiencia como inspiración. Una tarde, mientras visitaba un centro comunitario en un barrio olvidado, conoció a una niña que le recordó mucho a sí misma años atrás. Ojos tristes, manos temblorosas y un abrigo raído que apenas la protegía del frío. Sin pensarlo, se quitó su propio abrigo y se lo entregó a la niña. En ese momento, recordó la noche en que ella recibió aquel regalo inesperado y comprendió que el ciclo de la bondad debía continuar, siempre.
La noticia de ese gesto se difundió rápidamente. La mujer se convirtió en una voz poderosa, una prueba viviente de que un solo acto puede desencadenar una cadena infinita de esperanza. El hombre que le había regalado el abrigo la apoyaba en cada paso, pero ella sabía que su misión ahora era llevar adelante ese legado, más allá de cualquier reconocimiento o agradecimiento. Sin embargo, no todo fue fácil. La fama inesperada trajo consigo críticas y dudas. Algunos cuestionaban la autenticidad de su historia, mientras que otros veían en la fundación solo una estrategia para mejorar la imagen del millonario. Pero ella nunca perdió la fe. Sabía que lo importante no eran las opiniones, sino las vidas que lograban cambiar con cada proyecto, con cada acto de generosidad. En medio de ese torbellino, decidió escribir un libro donde narraba no solo su encuentro con el hombre del abrigo, sino también las experiencias de las personas que había conocido a lo largo de su camino. Su intención no era buscar fama, sino dejar un testimonio que inspirara a otros a creer en el poder de la bondad y en la posibilidad de un mundo más humano. El libro tuvo un impacto inesperado. Llegó a manos de muchas personas, especialmente a aquellas que, como ella, habían sufrido en silencio y necesitaban una razón para seguir adelante. Las cartas y mensajes que recibía cada día eran prueba de que su historia había tocado corazones y despertado esperanzas. A pesar de todo, el abrigo seguía siendo su más preciado recuerdo. Lo guardaba cuidadosamente, no como un objeto material, sino como un símbolo vivo de que en los momentos más difíciles, la generosidad de un desconocido puede ser el impulso que necesitamos para cambiar nuestro destino. Mientras tanto, el millonario continuaba su trabajo, pero siempre con la convicción de que lo más valioso no era su dinero, sino la capacidad de conectar con otros a través de gestos sinceros. Juntos, habían demostrado que, en un mundo a veces frío y distante, la calidez humana puede abrir caminos y construir puentes que nadie imaginaba. Y así, aquella mujer que una vez temblaba de frío en una noche oscura, se convirtió en una luz para muchos, recordando a todos que a veces, un abrigo no solo protege del invierno, sino que puede abrigar un alma y cambiar el curso de una vida para siempre. Pasaron los años y la historia del abrigo se convirtió en un símbolo de esperanza en toda la ciudad. La mujer, ahora una figura reconocida por su trabajo humanitario, nunca dejó de recordar aquel primer gesto que cambió su vida. Cada vez que veía a alguien con frío, pensaba en cómo un simple abrigo había sido la chispa para transformar su destino. El millonario, por su parte, mantenía siempre la humildad que lo caracterizaba. No le interesaba la fama ni los aplausos. Para él, la verdadera recompensa estaba en ver a esas personas recuperando la dignidad y la confianza en sí mismas. Su conexión con ellas se fortaleció con el tiempo, y juntos lograron crear una red de apoyo que tocaba las vidas de miles. Una tarde, mientras revisaban los planes para una nueva campaña de ayuda en barrios vulnerables, recibieron una llamada inesperada. Era la hija de la mujer, que había seguido sus pasos y quería sumarse a la causa. La mujer sintió una emoción profunda, porque sabía que ese legado continuaría y crecería con cada generación. Pero no todo era fácil. La responsabilidad de ayudar a tantos y mantener la integridad del proyecto pesaba mucho. Había días en que sentía que no podía más, que el mundo era demasiado frío y complicado. En esos momentos, se refugiaba en el abrigo, tocando la tela con ternura y recordando la noche en que todo comenzó. Una noche, después de una larga jornada, recibió una carta anónima. En ella, alguien agradecía por la ayuda recibida y compartía cómo aquel abrigo, que un día había sido un símbolo para ella, ahora era un símbolo para ellos también. Ese mensaje le recordó que cada acción, por pequeña que parezca, puede generar un impacto enorme. Decidió entonces que era tiempo de llevar la historia más allá de las fronteras de su ciudad. Comenzó a viajar para contar su experiencia y el trabajo que estaban haciendo juntos. En cada lugar que visitaba,
Veía en los ojos de la gente el mismo frío que ella había sentido, pero también la misma esperanza que había encontrado. En una de esas visitas, conoció a un anciano que le contó cómo, años atrás, un abrigo le había salvado la vida durante un invierno cruel. Esa historia resonó profundamente en ella, porque comprendió que su historia no era única, sino parte de una cadena de momentos humanos que se entrelazan para crear un mundo mejor. Mientras tanto, el millonario seguía apoyando, no solo con recursos, sino con su presencia y compromiso. Había aprendido que la verdadera riqueza está en dar y compartir, y que el impacto más grande se logra cuando se trabaja con el corazón abierto. A pesar de los retos y las dificultades, la mujer y el hombre que un día se cruzaron en una fría noche de invierno supieron que juntos habían creado algo mucho más grande que ellos mismos. Habían encendido una llama que ahora iluminaba muchas vidas y seguía creciendo con fuerza. El abrigo seguía guardado en un lugar especial, no solo como un recuerdo, sino como un testimonio vivo de que la bondad puede llegar en el momento menos esperado y cambiarlo todo. Para ella, ese abrigo era más que una prenda. Era un símbolo eterno de esperanza, coraje y transformación. Y así, mientras la nieve caía lentamente otra vez, la mujer sabía que la historia que comenzó con un simple gesto continuaría inspirando a generaciones, porque cuando alguien extiende la mano sin esperar nada a cambio, está sembrando semillas de amor que florecen para siempre. La historia del abrigo y la mujer que cambió su destino seguía creciendo, pero esta vez, algo inesperado estaba a punto de suceder. Después de años de trabajo conjunto y proyectos que habían transformado cientos de vidas, recibieron una noticia que los llenó de asombro y preocupación. La salud del millonario comenzaba a deteriorarse. Nadie quería hablar de ello abiertamente, pero ella, que había aprendido a leer entre líneas, sintió la gravedad del momento. Una tarde, mientras caminaban juntos por el jardín de la fundación, él le confesó con una voz débil que su tiempo podría ser limitado. Sin embargo, en sus ojos había una luz llena de paz y satisfacción por todo lo que habían logrado. Le dijo que confiaba plenamente en ella para continuar con la misión y que el abrigo que un día le regaló no solo simbolizaba un acto de generosidad, sino el compromiso de seguir ayudando a los demás. Esa revelación fue un golpe duro, pero también un llamado a la acción. La mujer comprendió que ahora la responsabilidad era aún mayor. No solo debía mantener vivo el legado, sino hacerlo crecer, alcanzar a más personas y asegurar que ningún frío, ni literal ni figurado, dejara a nadie atrás. Sintió el peso de la tarea, pero también una fuerza renovada que venía del corazón. En los días que siguieron, trabajó incansablemente para fortalecer la fundación. Organizó campañas, buscó nuevas alianzas y habló con cada persona que necesitaba ayuda. Cada gesto, cada palabra, llevaba consigo la esperanza que un día le entregaron a ella, y que ahora tenía el honor de compartir. Su historia se convirtió en inspiración para voluntarios, donantes y beneficiarios, un testimonio real de cómo la bondad puede transformar vidas. Mientras tanto, el millonario se retiraba poco a poco, pero nunca desapareció del todo. Su presencia seguía siendo un faro, y su ejemplo, una guía para todos los que creían en un mundo más justo y solidario. Sabía que su tiempo era limitado, pero confiaba en que el abrigo seguiría abrigando muchas almas, gracias a la mujer que una vez fue su destinataria. Una noche, después de un evento especial en honor a la labor realizada, la mujer se sentó frente al abrigo, ahora algo desgastado pero lleno de historia. Recordó cada momento vivido, la fría noche en la calle, la mano tendida del desconocido, la transformación que vino después. En ese instante, entendió que aquel abrigo era más que un símbolo. Era un pacto silencioso entre dos almas para hacer del mundo un lugar mejor. Pasaron semanas y el millonario finalmente se despidió, dejando un legado imborrable. La tristeza invadió a todos,
pero también la certeza de que su obra continuaría gracias a la mujer que había cambiado su vida. Ella, con lágrimas en los ojos, prometió que la bondad y la esperanza seguirían vivas, y que ningún acto de amor, por pequeño que fuera, quedaría sin ser reconocido. Con renovada determinación, la mujer llevó adelante la fundación, multiplicando esfuerzos y acercando ayuda a quienes más lo necesitaban. Cada día, su historia y la del abrigo inspiraban a más personas a ser generosas, a tender la mano sin esperar nada a cambio, y a creer en la fuerza de la humanidad. Y así, en medio de un mundo que a veces parecía frío y distante, un abrigo regalado en una noche de invierno siguió calentando corazones, recordándonos que la verdadera riqueza está en compartir, en cuidar y en amar sin condiciones. La mujer, ahora líder indiscutible de la fundación, sentía que cada día llevaba sobre sus hombros el peso de una promesa hecha en aquella noche fría. El abrigo, guardado con cuidado en un lugar especial, era un símbolo tangible del poder que tiene un acto de bondad para cambiar vidas. Pero su misión había crecido mucho más allá de ese gesto inicial. Ahora inspiraba a miles a abrir sus corazones y tender la mano al prójimo. A medida que la fundación avanzaba, comenzaron a surgir historias similares en distintas ciudades. Personas que habían recibido ayuda inesperada, desconocidos que se convirtieron en ángeles guardianes, y comunidades enteras que se unieron para enfrentar juntos las dificultades. Todo gracias a una cadena de generosidad que nació de aquel abrigo, un simple objeto que se transformó en símbolo de esperanza y transformación. Un día, la mujer recibió una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre filantropía y cambio social. Aceptó con humildad y nerviosismo, pero sabía que era una oportunidad para mostrar al mundo que los grandes cambios no siempre requieren grandes recursos, sino grandes corazones. En el escenario, compartió su historia con pasión y sinceridad, describiendo cómo un desconocido le dio un abrigo en un invierno cruel y cómo eso la impulsó a crear una red de ayuda que ahora tocaba miles de vidas. La audiencia quedó profundamente conmovida. Entre los asistentes había líderes de todo el mundo, dispuestos a replicar ese modelo en sus propias comunidades. La mujer sintió que el legado del millonario y su propio viaje trascendían fronteras, demostrando que la bondad no entiende de distancias ni de diferencias sociales. Al regresar, se encontró con una sorpresa aún mayor. Un grupo de jóvenes voluntarios le entregó una carta firmada por cientos de personas que se inspiraban en su historia. Le decían que, gracias a ella y al abrigo, habían encontrado la fuerza para ayudar a otros y cambiar sus propias vidas. Aquellas palabras le llenaron el alma de alegría y reafirmaron que su camino estaba bien trazado. La fundación continuó creciendo, implementando programas educativos, ayudas médicas y refugios para quienes más lo necesitaban. Pero siempre recordaban que todo comenzó con un simple gesto de generosidad en una noche helada. El abrigo seguía siendo el símbolo central, y cada año organizaban una campaña para regalar abrigos a personas sin hogar, recordando que nadie debería sufrir frío en invierno ni en la vida. Aunque el millonario ya no estaba, su espíritu permanecía vivo en cada acción, en cada sonrisa, en cada vida transformada. La mujer entendió que el verdadero legado no es lo que dejamos a nuestro paso, sino las huellas de amor que sembramos en el corazón de los demás. Una fría noche de invierno, mientras caminaba por las mismas calles donde todo comenzó, la mujer sintió una profunda gratitud. El abrigo la envolvía con su calor familiar, y por un instante, pudo sentir la presencia del hombre que una vez le tendió la mano sin esperar nada a cambio. Supo que aquella noche no solo le regaló un abrigo, sino una nueva vida. Y así, con la mirada puesta en el futuro y el corazón lleno de esperanza, la mujer continuó su labor, sabiendo que cada pequeño gesto puede ser el inicio de una historia que cambie el mundo. Porque, al final, la verdadera riqueza está en dar y en amar sin condiciones, y un abrigo puede ser mucho más que una prenda.
puede ser el abrazo que alguien necesita para seguir adelante.